Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Me confirman porfa si me están escuchando bien, si estamos viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, la vez pasada hablamos de los paneles solares de una manera pues muy general. En la sesión de hoy vamos a hablar del regulador, vamos a hablar de las baterías y en la última parte vamos a hablar del inversor. Listo, entonces acá tenemos el regulador, como su palabra lo indica, es el encargado de regular la carga de la batería, de cuidar la batería. Entonces, él va a estar conectado entre la potencia fotovoltaica, es decir, entre los paneles y las baterías. Acá en algunos casos va a tener unos pines para carga directamente desde el regulador para poner cargas acá en corriente continua o en corriente alterna, o en algunos casos solamente tiene estos cuatro pines, solamente para la entrada fotovoltaica y para la entrada de las baterías. Entonces los hay de diferentes rangos, de diferentes precios y de diferentes tecnologías. Vamos a mirar cuáles son esas tecnologías. Algunos de ellos vienen con un sistema de pantallas un poco más sofisticado donde le va mostrando en tiempo real todos los parámetros eléctricos del sistema. Hay otros que no solamente eh, no traen esta pantalla, sino que solamente traen pues el funcionamiento interno sin el tema de las pantallas. Como les decía, la mayoría vienen acá con los 6 pines, pero hay unos que vienen solo con 4 pines, dependiendo del fabricante y dependiendo de la tecnología con el que funciona. Entonces el regulador de carga no es más que un sistema electrónico que va a controlar y gestionar el flujo de la energía entre los paneles solares y la batería. Como les estaba contando, en algunas veces también va a estar conectado directamente a la carga. Entonces el objetivo principal es evitar sobrecargas, también evitar descargas profundas. Ya vamos a mirar por qué es tan importante este concepto de la profundidad de descarga y también va a tener un monitoreo constante de los daños de la batería para siempre estar pendiente de su vida útil. Como les decía, existen dos tipos de tecnologías. Existe la tecnología PWM y la tecnología MPPT. Entonces, en la mayoría de las instalaciones que se hacen hoy en día, se utiliza la tecnología MPPT. Esta tecnología PWM pues está quedando ya con el tiempo un poco más rezagada. Sin embargo, usted todavía puede encontrar en el mercado este tipo de reguladores. Son obviamente más baratos, pero vamos a mirar que son menos eficientes. Entonces, esta tecnología PWM todavía se está utilizando en instalaciones de baja potencia inferiores a 800 vatios en un rango de tensión de 12 y 24 voltios. La tecnología MPPT eh, quiere decir que es un seguidor de máxima potencia. Entonces ya vamos a desglosar bien, vamos a entender bien qué quiere decir esto de seguidor de potencia. Es importante notar que pues estos reguladores pueden llegar a ser un poco más costosos. Se utilizan en instalaciones de media potencia en configuraciones de 12, 24, 48 voltios. Acá nos hablan de un rendimiento superior de un 30% comparado con la tecnología PWM. Listo, entonces vamos a mirar cuáles son esas diferencias, ya acá poniéndolo en contexto con los paneles solares y mirando las gráficas de tensión corriente que vimos el día de ayer.
Entonces vamos a suponer que tenemos acá dos paneles idénticos. Uno está conectado a un regulador PWM y el otro está conectado a un regulador MPPT. Entonces vamos a mirar acá cuáles son esas especificaciones del panel. Entonces tiene una potencia de 250 vatios, una tensión máxima pico de 32 voltios y una corriente máxima pico de 7,8 amperios. Entonces, la manera correcta de conectar el regulador es primero conectándole la batería. ¿Por qué? Porque estos reguladores son automáticos. Entonces, cuando usted le conecta la batería, esa batería tiene que estar pues en su tensión nominal que es de 12 voltios. Él va a leer automáticamente esa tensión y va a interpretar que el sistema va a estar a 12 voltios. Entonces, no podemos cometer el error de ir a conectar primero en nuestro sistema fotovoltaico los paneles al regulador y después el regulador a la batería porque se va a dañar. Entonces, lo importante es primero conectar la batería al regulador y luego sí el sistema fotovoltaico. Listo, entonces acá en la tecnología PWM, em, el regulador siempre va a estar a 12 voltios, que es la tensión de la batería. Entonces, si nosotros venimos y analizamos acá en la curva de tensión corriente, ¿dónde están esos 12 voltios? Están más o menos por acá en esta parte. Esta línea roja es la curva de potencia. Entonces, vemos que la máxima potencia del panel estaría por acá en este punto. Y fíjese que la tensión de este regulador que nos ofrece este regulador es de 12 voltios, que es la misma de la batería. Quiere decir que el panel no está funcionando en su potencia máxima, sino en una potencia inferior. Es decir, no estamos aprovechando estos 250 vatios, sino que estamos obteniendo una potencia menor debido a esta tecnología que no va a optimizar acá este punto de máxima potencia. Entonces vemos que a la entrada tenemos 12 voltios y 8 amperios y a la salida vamos a tener lo mismo, 12 voltios y 8 amperios. Entonces el regulador solamente se encarga de que la batería no reciba más energía de, de acá del sistema fotovoltaico, pero en este rango de valores. ¿Qué pasa con la tecnología MPPT? En esta tecnología, eh, el regulador tiene un algoritmo que él sí va a seguir esa máxima curva de potencia, esa máxima tensión de potencia. Entonces, fíjese que acá teníamos más o menos 8 amperios, acá también, 7,8, redondeándolo, vamos a decir que 8. Esa corriente se va a mantener constante, porque el panel está recibiendo la misma eh, radiación. Entonces, la corriente es constante. Pero la tensión sí está dada por el seguimiento que vaya a hacer el regulador. Entonces, este regulador de acá no se acopla a estos 12 voltios en la parte del regulador y el panel, sino que modifica esa tensión. Vea que acá ya no es de 12 voltios, sino de 32 voltios. Él buscó ese punto óptimo para que el sistema pueda entregar al máximo su potencia. Entonces, fíjese acá que a la entrada tenemos estos mismos valores, 12 voltios y 8 amperios, pero a la salida tenemos 12 voltios porque no podemos superar la tensión de la batería, pero sí podemos superar la corriente. Entonces acá pasamos de 8 amperios a 20,8 amperios. Entonces acá la corriente y la tensión de entrada es la misma para ambos casos, pero lo que se modifica acá es la corriente. Como vemos acá en la gráfica, ya estamos acá en el punto máximo de potencia, donde estamos aprovechando toda la potencia del panel, que es de 250 vatios, vean, 250 vatios, mientras que acá estábamos en 100 vatios, menos de la mitad.
Entonces, por eso es que la mayoría de los sistemas que se están instalando ahorita están utilizando la tecnología MPPT precisamente por eso. Más o menos claro. No sé si tengamos inquietudes, dudas, observaciones. ¿Cómo les fue con la lectura de los datasheets? Si encontraron en internet ejemplos. Hay un millón de ejemplos en internet. Hermes. Profe, con esta tecnología MPPT también se conecta primero la batería. Sí, señor. En ambos casos, esto es automático. Ahorita vamos a mirar los datasheets de estos reguladores y ahí nos dicen cómo debe ser esa conexión. Toca mirar también el manual y ahí nos dicen el paso a paso de la conexión. Esto es automático. Entonces usted le conecta acá la batería y él ya sabe a qué tensión va a funcionar. Las tensiones comunes para estos sistemas es de 12, 24 y 48 voltios. Ahí nos dice que a 36 voltios ya se necesita una herramienta, un driver especial para configurar el regulador. Listo, vamos a mirar eh, acá un ejemplo numérico rápidamente para redondear ya estas ideas. Sí, es regular. La función principal del regulador es cuidar este elemento, la batería, que no se vaya a sobrecargar ni que vaya a tener una descarga profunda. Entonces él acomoda acá la corriente, siempre y cuando esa corriente sea óptima para la batería. Ya vamos a mirar también el datasheet de la batería y vamos a ver que estas corrientes pues son bastante frecuentes, esos valores, y que soportan esa corriente superior. Acá fíjese que pasamos de 8 amperios a 20 amperios. Eso tiene que la batería soportarlo. Entonces ya vamos a mirar esos datos. Vamos a mirar acá un ejemplo ya numérico para redondear estas ideas, haciendo la comparación con la tecnología MPPT y con la tecnología PWM. Entonces acá tenemos los datos de tensión máxima. Tenemos 30 voltios, 8 amperios y 240 vatios. Entonces toda la potencia del panel va a estar a 13.5 voltios. ¿Qué es 13.5 voltios? Esa es una tensión de la batería en un estado que se llama estado de flotación. Y ahorita miramos bien esa parte. Entonces acá estamos asumiendo que es una batería de 12 voltios, pero ese 13.5 es porque está en un estado especial. La eficiencia de estos reguladores ronda entre el 95 y el 99%, son bastante eficientes. Ese otro 5% lo utiliza para el funcionamiento propio. Entonces, acá tomamos esta potencia nominal, la multiplicamos por ese 95%, la dividimos entre la tensión de flotación y nos da una corriente de 16.9 amperios, que es la corriente que va hacia la batería. Entonces, una cosa es la corriente que viene del panel, que viene del sistema fotovoltaico, y otra cosa es la que sale a la batería. Tenemos que tener claridad en eso. Si se está viendo bien la presentación. Sí, Gracias, señor. Joana. Sí, Jorge, señor. Diego. Listo, gracias. Entonces vemos que acá la potencia que va a la batería es de 228 vatios. Ahora miremos el ejemplo con la PWM. Tenemos la misma tensión de flotación, pero vea que la corriente ya es menor, porque la corriente no la modificó el regulador, sino que la mantuvo igual, que es la misma corriente que viene del panel, de la eficiencia del panel. Entonces acá tenemos 108 vatios. Entonces vemos que la ganancia MPPT versus la PWM, simplemente dividir el 228 entre 108 y eso nos va a dar más o menos un 111% de ganancia.
Entonces, por eso es importante escoger bien ese regulador. Ayer vimos el tema de la influencia de la temperatura con respecto al funcionamiento del panel. Vimos que la temperatura afectaba un factor, afectaba un parámetro eléctrico. ¿Cuál es ese factor? Si se acuerdan. Dijimos que La la, tensión. dijimos que La la radia- tensión. sí, señor, dijimos que la radiación iba a afectar la corriente y que la temperatura iba a afectar la tensión. Entonces acá vamos a ver más o menos cómo es el comportamiento durante el día. Entonces, en una mañana fría vamos a tener una tensión de 34 voltios, la corriente de 8 amperios, porque la radiación empieza a subir de a poco, y tenemos una potencia de salida de 272 vatios. Entonces, acá con la tecnología MPPT vamos a tener una potencia de 258 vatios en la PWM 108. A mediodía que sube la temperatura, ¿qué va a bajar? La tensión, ¿cierto? La radiación se mantiene más o menos constante, lo que se afecta es la tensión. Entonces acá pasamos de 34 voltios a 26 voltios y eso afecta, por supuesto, acá la salida de la potencia. Entonces teníamos 272 en la mañana, tenemos a mediodía 195 vatios. De esos 195, con el MPPT se aprovechan 185 vatios y con el PWM 101 vatios aproximadamente. Y en ambientes nublados, vuelve y sube la tensión por el tema de la temperatura nuevamente, pero baja mucho la corriente, ¿ver? Estamos hablando acá de 8 amperios, acá ya estamos hablando de 4 amperios. Tenemos una potencia de 120 vatios, de la cual estamos aprovechando con la tecnología MPPT 114 vatios y con la PWM 54 vatios. Entonces, siempre importante tener en cuenta el regulador que vayamos a utilizar. Entonces ya a manera de conclusión, vemos una curva de tensión corriente, eh, acá sobrepuestas de la tecnología PWM y MPPT. Entonces esta parte PWM claramente se ve que está utilizando menos energía, que está aprovechando mejor eh, menos parte de la energía proveniente del panel. Mientras que acá con la tecnología MPPT, como busca ese punto óptimo, se aprovecha muchísimo mejor. Listo, no sé si tengamos algo más que decir acá. Preguntas. Ya vamos mirando ahorita. Yo sé que esto al principio puede ser un poco engorroso, ya ahorita con los ejemplos y con lo que trabajemos en las sesiones posteriores, vamos a aplicar estas ideas para hacer el dimensionamiento de un sistema hipotético, de un ejemplo. Sí, Jorge. Hugo. ¿Qué más, profe? Hay una pregunta. ¿El MPPT aplicaría igual para un panel como para un string de paneles? Sí, señor. Ujú. Es la sumatoria de la potencia. Entonces, si el MPPT me dice que está diseñado para 1500 vatios, entonces yo puedo poner ahí o dos paneles de 750 vatios o tres paneles de 500 vatios. O un caso así que pueda existir un panel de 1500 vatios. No importa Pero la cantidad de vatios, entonces, sino la sumatoria de potencia. ya. Pero entonces, si digamos, si se me sombrea un panel, pierdo, pues, potencia total, la optimización. Sí, sí, claro, lo que vimos ayer. Si los tres le estaban dando 1500 y uno se le perdió, se le sombreó, ¿cuánto sería la sumatoria? 1000. Entonces el regulador
se acopla a esa potencia de entrada, pero pues él no puede generar potencia, generar energía, solamente la regula. Listo, profe. Listo, vamos mirando. Acá más o menos sería como eh, en ese esquema, cómo sería la conexión. Entonces viene acá el sistema fotovoltaico. Acá por supuesto que viene con todas las protecciones. Viene acoplado acá a la entrada. Ahí es muy fácil, muy sencillo. Como pueden ver, solamente tiene estas 6, entonces va a ser muy fácil. La conecta usted acá. En los del medio conecta la batería. Y en estos de acá puede poner las cargas que eh, necesite tanto en corriente alterna como en corriente directa. Corriente directa es lo que estamos obteniendo acá. Entonces hay algunas cargas, sobre todo en el tema de la iluminación, que se pueden conectar directamente al regulador, porque él va a tener una salida acá independiente de la batería. Pero lo más común es que las cargas vayan conectadas al inversor que viene conectado a la batería. Entonces, el flujo de corriente, el flujo de energía es el que viene acá. Viene al sistema de los paneles, pasa a través del regulador, se almacena en la batería y continúa hacia el inversor y del inversor hacia las cargas. Acá en todos estos tramos, fíjese que van unos fusibles y van unas protecciones en todas las secciones de la instalación. Como les decía ahorita, la configuración de la conexión de las baterías más común son las de 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. Esta de 36 voltios eh, no es tan utilizada. Entonces acá miramos algunos de estos elementos. Sí, Hermes. Profe, en la clase de ayer nos hablabas que se instalaba un diodo aparte de los paneles. Acá en la parte de las protecciones van en esta parte de los diodos. Entonces, acá estamos suponiendo que solamente tenemos un panel, pero podemos tener acá eh, 5 paneles conectados en serie, que sería un string. Acá arriba imagínese otros 5, ese es otro string. Arriba otros 5, ese es otro string. Entre ellos va conectado un diodo para que no haya, en el momento que haya alguna falla, no se retorne la corriente y no se vaya a empezar a comportar el sistema como una resistencia, como una carga. Pero va en esta sección, en esta parte. Acá también vemos el tema de los fusibles. El fusible tiene que ir tanto en la parte positiva como en la parte negativa, precisamente por lo que estamos hablando. En algún momento que haya un retorno de energía, por norma se tiene que poner ese fusible. Eso está ahí especificado en la normatividad. Después miramos esa parte con detalle. También la parte de la apertura del circuito tiene que tener una llave acá donde usted garantice que todo el sistema quede aislado para poderle hacer un mantenimiento a ambos lados. Y pues en la parte de tierra, de las sobretensiones que se canalizan a través de la tierra. Vamos a mirar acá el tema de las baterías, no tanto la parte de la tecnología, porque esto pues es bastante amplio, esto es bastante información. Vamos a mirar de manera muy general estas tecnologías, vamos a enfocarnos más bien en el cálculo del sistema, de los valores que necesitamos para que funcione el sistema. Sí, el DPS es lo que estamos hablando, es este de acá. Este es el DPS, el supresor de sobretensiones. Va conectado a tierra, que es diferente a un breaker como el que utilizamos en la casa, que ese funciona es con la corriente, con corriente de cortocircuito y con corriente de sobrecarga. Tiene dos funciones, es térmico y es magnético.
Este no, este lo que detecta es las diferencias de potencial para descargarlas hacia tierra. Por supuesto que los breakers también hacen parte del sistema. Ya cuando salimos acá del inversor, tiene que ir toda la parte de los breakers, de los termomagnéticos y de los diferenciales. Les estaba diciendo que las baterías, eh, pues hay de diferentes tecnologías. Acá estamos viendo en pantalla una que es estacionaria y nos muestran pues cuáles son sus características. Cuando se refiere a estacionaria es que va a ser en un lugar donde va a quedar ahí por mucho tiempo. En cuanto a la tecnología, hay de diferentes tecnologías, ya vamos a mirar esa parte. Entonces acá nos hablan de características de almacenamiento, está en un rango de decenas a miles de amperios hora, aguanta ciclos profundos, tiene una vida entre 5 y 20 años dependiendo de su tecnología, eh, se instala en bancos o en racks y generalmente son de plomo y vienen selladas. Ese es el plus de estas baterías, que vienen selladas y no requieren de mantenimiento. Aplicaciones comunes, pues sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, fuentes ininterrumpidas de energía, como en la parte de las telecomunicaciones, hospitales, data centers. También se utilizan en subestaciones eléctricas y en sistemas industriales de respaldo. Acá nos hablan un poco ya de la parte química del funcionamiento de la batería, que es de plomo y ácido, son abiertas, algunas necesitan mantenimiento, como la que utilizamos, por ejemplo, en el carro, que toca cambiarles el electrolito, que cambiarle el agua, pero la mayoría ya vienen en una tecnología que viene sellada y no toca hacerle mantenimiento. Sí, Jesús. Una preguntita, en cuestión de mantenimiento de las baterías, ¿cómo detectar que ya la batería está para cambio? Si es de, por ejemplo, de 12 voltios o algo así, que uno haga una revisión en algún sistema aislado para definir o tener el criterio de decir, hay que cambiar este banco de baterías o esta batería. Bueno, generalmente se cambia el banco completo si es un banco relativamente grande o pequeño, porque no se puede cambiar una batería y dejar pues las otras viejas ahí, ¿cierto? Sí, bastante importante lo que dice Jesús, porque cambiar una sola batería ya va a afectar a las otras. Siempre se recomienda cambiar todo el banco. Digamos, si tenemos 4 baterías, si esas baterías funcionaron durante su vida útil correctamente, las 4 se van a desgastar al mismo tiempo, entonces las cambiamos al mismo tiempo. ¿Cómo medimos ese desgaste? Entonces hay un historial, nosotros decimos, bueno, esta batería me dijeron que duraba 5 años, entonces yo cada año le voy haciendo unas pruebas, digamos, al año le hago 2 pruebas, que ya vamos a mirar cuáles son esas pruebas. Al segundo año vuelvo y le hago esas pruebas, al tercer año le hago esas pruebas. O sea, yo no voy a esperar ya lo último a decir, no, estas baterías, ¿por qué se dañaron? Yo ya sé cuándo se van a dañar, porque ya vengo haciéndole un análisis y unas mediciones. Ya vamos a mirar cómo se hacen esas mediciones. Eh, Profe, eso es según que usted tenga ese banco de batería utilizando para usted, pero usted como técnico va a visitar a un parque solar o a una casa donde usted está trabajando aislada, usted va por primera vez. ¿Cómo usted va a detectar que las baterías están para cambio? Más o menos esa es la pregunta. ok, donde no hay un historial, que usted va a cualquier empresa donde hayan hecho un mantenimiento riguroso, hay una hoja una historia, como con un paciente. Usted va al médico y usted tiene una historia. Si no existe esa historia, usted va y mide la tensión de las baterías, mide lo que le esté diciendo también el regulador, porque el regulador precisamente sirve para eso. Él le dice eh,
cuál es la tensión a la que debería estar funcionando. Entonces, en estado de flotación, que es el estado óptimo del sistema, si la batería es de 12 voltios, debería estar en 13,5 voltios, en un estado óptimo. Digamos, en el estado de flotación me refiero acá, perdón, me devuelvo un momento, acá en esta parte, que está recibiendo la energía durante el día, pasa a través de la batería y sigue hacia las cargas. En ese momento, esto debe estar, si es de 12 voltios, debería estar más o menos en 13,5 voltios. En el momento que suspendemos acá, que se acaba que llega la noche y empieza a funcionar la batería, pues se va a descargar. En ese momento, pues no vamos a hacer pruebas porque la batería se está descargando. La prueba la hago cuando el sistema esté cargándose, o sea, en este tramo. Usted tiene que mirar acá en este tramo cuál es la tensión, porque si va y mira en la noche cuando esto está funcionando o cuando la batería está descargada, pues le va a dar una tensión inferior. Entonces, y si es sellada, ¿cómo vamos a saber? Toca medir la tensión. Ok, en esa idea, si está por debajo de los 13,5, por lo menos que 12,6, 12 algo, pues está ya En su última etapa. viendo como la carrera. Sí, claro, si ya va, si estaba diseñada para 5 años y vamos y hacemos esa medición a los 4 años, es claro que ya no va a funcionar como cuando estaba nuevo, ya hay una degradación. Entonces también nos toca ir a mirar ese datasheet y mirar cómo es esa degradación a lo largo del tiempo. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Vamos a continuar. ¿Dónde íbamos? Estábamos hablando acá de las estacionarias, estas de monobloc que ya son más portátiles. Eh, Acá nos dicen cuál es esta definición de monobloc. Nos dice que es un conjunto de celdas eléctricas conectadas internamente en serie y encerradas en un mismo contenedor, perdón, con bornes externos lisos para un uso directo, muy parecida a la que utilizamos en la moto o en el carro. Entonces existen de varias tecnologías, de varias tensiones. Existen abiertas, que es la del carro, la AGM y la GEL, que son selladas, y las de litio. Entonces, abierta AGM y GEL, estamos hablando de baterías de plomo con ácido. Lo que está cambiando acá es el electrolito. Entonces, las aplicaciones comunes, volvemos a lo mismo, sistemas solares, carros de golf, las UPS, eh, hay de diferentes em, composiciones químicas. Estamos hablando de una duración de entre 2 y 5 años. Las más robustas tienen una vida útil más larga de 5 a 20 años. Obviamente, pues el costo va a ser superior. Entonces, acá lo que les decía, el gel lo que hace es que tiene una tecnología para que no necesitemos cambiar el electrolito, sino que esto viene sellado y ese electrolito con el funcionamiento de la batería se va volviendo como un gel. Esa es la única diferencia. Tienen una vida útil más o menos de 4 a 8 años y esto es lo que pues más se utiliza para sistemas fotovoltaicos pequeños, por ejemplo, para una casa o para una empresa pequeña, donde tengamos poca demanda energética. Acá las aplicaciones comunes también, pues lo mismo, sistemas solares, sillas de rueda, UPS, telecomunicaciones. eh, Tienen una característica que necesitan, bueno, poco mantenimiento es una ventaja, tienen buena resistencia a descargas profundas, aunque suelen ser un poco más costosas comparada con la AGM o la de plomo de ácido abierta.
La AGM sería una evolución de las de gel. Entonces es un poco más avanzada esta AGM, que el electrolito ya no es líquido, sino tiene un electrolito de fibra de vidrio que es poroso. Entonces eso lo hace funcionar de manera más óptima. Tiene una vida útil entre 3 a 6 años. Son más tolerantes a las sobrecargas comparadas con las de gel. Entonces son, como les estoy mencionando, una evolución de las de gel. Las aplicaciones, pues las mismas que estábamos viendo ahí. Sistemas solares, UPS, vehículos, telecomunicaciones. Luego vienen las baterías de litio, que son una tecnología un poco más eh, diferente, porque es mucho más pequeña. Estas pilas son así de este tamaño y se van formando grandes bancos de baterías conectadas acá en serie. Y pues las características comparadas con las de plomo son muchísimo más em, eficientes. Entonces acá nos hablan de la tensión por celda, nos hablan de la densidad energética, es muchísimo más ligera, vea, un 60% menos de peso. ¿Dónde es importante esto? Por ejemplo, en un vehículo, porque es importante el tema de la masa del vehículo. Entonces, claro, estas son las que utilizan los carros eléctricos o los vehículos eléctricos, cualquier vehículo. Tiene un ciclo de vida más largo, entre 2000 y 6000 ciclos, dependiendo también de la tecnología. Esto va creciendo día a día. Creo que en todos hemos escuchado pues las baterías de litio, que son las que utilizamos en los computadores, en los celulares, en los carros, entonces es una tecnología superior. Vemos acá cómo es esa batería. Ella ya viene incorporada con el controlador, entonces por supuesto esto es muchísimo más costoso. Entonces, eh, estas baterías son utilizadas ya en sistemas más robustos, en grandes empresas donde pues tienen el presupuesto para invertir en este tipo de tecnología. También los parques solares hay una tendencia a querer utilizar baterías, pero todavía está esto como en proceso por el tema del costo. Entonces acá vemos algunas de las ventajas: alta eficiencia de carga y descarga, mayor al 95%, mayor vida útil que las de plomo, resistentes a cargas profundas, compactas y livianas y de recarga rápida. Desventajas: el tema del precio, el tema de las protecciones, acá este sistema de control y la sensibilidad a altas temperaturas, que esto pues sería un denominador común para todas las baterías, no solamente para las de litio. Aplicaciones típicas en sistemas solares, automóviles, electrónica portátil, sistemas de respaldo, almacenamiento a gran escala, lo que les estaba diciendo. Esto ya está en algunas plantas, ya se está considerando el tema del almacenamiento de la energía. Vamos a mirar acá. Bueno, antes de mirar esta gráfica, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna observación. Listo, entonces acá tenemos una gráfica que es acá en el eje horizontal tenemos la profundidad de descarga y tenemos acá el número de ciclos. Entonces, como les decía, el tema de la temperatura es bastante crítico a la hora del buen funcionamiento de las baterías. Entonces, acá esta línea azul es eh, la parte fría, la línea roja es la parte caliente, la parte de más temperatura. Sí, Joan Daniel.
Buenas noches, instructor. Una consulta. Aparte de la temperatura que afecta a las baterías, otra variable sería también la humedad. Por eso el hecho de tener una buena zona para protegerlas. Sí, señor, también tiene que ver la humedad, la temperatura, la humedad. Gracias, profe. Ujú. Listo, entonces, eh, ¿cómo interpretamos esta información? Esta tabla pues está bastante simplificada, lo importante es que entendamos el concepto. Si estamos acá en una temperatura considerable donde hay mucho calor y descargamos esa batería a un 50%, todas las veces durante su vida útil vamos a tener 1000 ciclos. Si la dejamos descargar a un 70%, vamos a tener acá más o menos la mitad de la vida, vea, 500 ciclos. Si la dejamos descargar todo el tiempo a 90%, tendríamos acá más o menos ¿cuánto? 250 ciclos. En las condiciones más adversas, vea, de mucha temperatura, de mucho calor. Si está bien refrigerada, si está bien aireada, si está bien a buena temperatura en un ambiente frío, y en lo óptimo, que es no dejarla descargar más del 50%, va a durar 2500 ciclos. Entonces, cada una de las baterías va a venir en su manual, va a venir con estas gráficas para que pues, la tengamos en cuenta. Sí, Germán. Perdón, Señor. ¿hablamos de todo tipo de baterías? Sí, señor, todas tienen este comportamiento referente a la temperatura. No exactamente este que estamos viendo acá, estos ciclos, porque digamos las de litio tienen acá unos números diferentes. Vea, acá Ajá, estamos hablando, vea, esta de óxido de 10.000. titanio de litio, estamos hablando de 10.000 ciclos. Ujú. Acá, pues vea, fíjese que es solamente 2500. Pero esta misma batería, pues si usted va y busca el datasheet, va a tener un comportamiento que va a tener algo que ver con la temperatura para todas las baterías de cualquier tecnología. Lo mismo para los paneles. Gracias. ¿Listo? Em, Acá lo que les estaba comentando ahorita, el tema de las etapas de carga. Entonces, suponiendo que la batería está totalmente descargada, entonces nosotros la conectamos al sistema y ella empieza a recibir la corriente, vea, la corriente de la batería acá en la primera etapa. Entonces empieza a fluir la corriente, esa corriente es constante y empieza a subir la tensión. Entonces, si está descargada está a 0 voltios hasta llegar a sus 12 voltios, acá en esta primera etapa. Llega a los 12 voltios y entra en la etapa de absorción. En esa etapa de absorción, la corriente empieza a decrecer linealmente, pero fíjese que la tensión se mantiene. Luego llega acá y vuelve la corriente a ser constante. Esta es la etapa de flotación, que es la etapa donde va a trabajar en la mayor parte la batería. Esta es la parte óptima. Viene acá y se mantiene la tensión constante. Entonces, tensión constante, corriente constante, pero la batería cargada. Es lo importante. La batería cargada. Y luego tenemos la etapa de ecualización, que es el mantenimiento que les estaba comentando ahorita. Esta parte ya es eh, opcional, se hace más o menos en un banco de batería normal, se hace una o dos veces al año, donde se desconecta todo el sistema y se sube la tensión eh, para renovar allá las celdas que tengan. Estamos hablando de la tecnología de plomo y de ACE. Entonces, acá subimos la tensión, pero esto es con el sistema desconectado, ya para renovar allá toda la parte química.
luego ya se vuelven a conectar. Por eso les decía que si nosotros hacemos el mantenimiento correcto, vamos a saber en qué momento hay que reemplazar las baterías. Entonces acá está resumido lo que les estaba diciendo y más o menos vemos cuáles son esos valores típicos de tensión. Entonces en esa primera carga estamos en un rango entre 14.2 y 14.8 voltios. En la etapa de absorción estamos en 14.2, 14.8, seguimos en ese mismo valor. En flotación estamos en 13.2, 13.8 voltios. Y en ecualización subimos la tensión. Exigimos un poco más la batería porque es bueno para ella químicamente, para el tema del electrolito, llegando hasta 16 voltios. Como les decía, esta parte es opcional y no aplica para las baterías de litio. Esta parte aplica es para las baterías de plomo, las de gel y las AGM. Toda esta información, por supuesto que está ahí en los datasheets. Entonces, de pronto uno cuando ve esas hojas de datos no tiene muy claro estas gráficas, pero pues vea que es bastante sencillo. Listo, no sé si tengamos dudas ahí con el tema de las etapas de carga. Todo esto, ¿quién lo regula? Precisamente el regulador, el controlador o el regulador, que puede ser un aparato que viene individual o también en algunos casos viene incluido con el inversor, viene acoplado al inversor. Vamos a mirar acá este concepto del SOC y del DOT que se refiere al estado de carga y a la profundidad de descarga. Entonces es algo muy sencillo, simplemente es ver acá que son complementarios. Entonces acá cuando el SOC, el estado de la carga, es del 0%, em, y va aumentando hasta llegar al 100%. Acá el estado de la descarga sería lo contrario. Entonces acá sería 100% SOC, o sea, 100% cargada, 0% profundidad de descarga, 80% eh, de profundidad de descarga, 20% de carga, 35% cargada, perdón, 65% cargada, 35% profundidad de descarga. Simplemente es un complemento. Sí, Jenny. Sí, ya les envié la encuesta. Ahorita no les puse preguntas porque la idea es que ustedes vayan y revisen estos datasheets como tarea. Que si pusimos pues cuidado acá la clase va a ser algo muy sencillo. Si no, pues nos va a costar un poquito más. Entonces acá vemos ya la definición formal, simplemente lo que les estoy diciendo, cuando está 100% cargada, vamos a decir acá, vamos a aplicar esta ecuación y es muy sencillo. Entonces acá un ejemplo, una batería de 12 voltios de 100 amperios hora tiene almacenada 50 amperios hora. ¿Cuál es el SOC? 50%. Entonces esto es un parámetro clave para gestionar la carga y descarga, proteger la batería y prolongar su vida útil. Acá el mismo ejemplo, si la batería es de 12 voltios de 100 amperios hora, se consumieron 40 amperios hora, hacemos la división, tenemos de profundidad de descarga 40% y de estado de la carga 60%. Listo, dejemos esta parte ahorita para empezar frescos en la segunda parte. Entonces ya les compartí el link de la asistencia. Porfa, vayan llenándolo y tomémonos un descanso. Faltan 3 minutos para las 7. Veámonos
a las 7:10 miramos los datasheets, tanto del controlador como de la batería, y revisamos nuevamente el datasheet del panel para unir todos estos conceptos. En las otras clases vamos a unir los conceptos de la batería, del panel, del controlador y del inversor. Vamos poco a poco. Como pueden ver, es bastante la información. Entonces, eh, toca ir de menos a más. Entonces, ya nos vemos. Gracias por la participación. Ya les voy a enviar acá el nuevo link.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien. Sí, señor. Gracias, Diana. Listo, entonces estábamos hablando eh, de las conexiones que son las más frecuentes de las baterías. Entonces, en este ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahí, tenemos tres baterías, cada una de 12 voltios y cada una tiene 250 amperios hora. Listo, recordemos rápidamente qué quiere decir este amperio hora. Esa es una unidad de qué, que está midiendo qué. Digamos cuando nosotros en la batería del celular que nos dice que es de 3000 miliamperios hora o de 5000 miliamperios hora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué unidad de medida? Corriente, profe. No, porque la corriente la medimos en amperios, no en amperios hora. Almacenamiento de energía. Cuando nosotros estamos hablando de vatio hora, estamos hablando de energía, ¿cierto? Vatio hora es energía, vatio es potencia. ¿Qué es amperio hora?
Almacenamiento de energía, sí, por ahí va la cosa, pero no exactamente. Va amperio hora. Capacidad de almacenamiento. Sí, tiene que ver con el almacenamiento, pero en palabras estrictas estamos hablando de una unidad de carga, carga eléctrica. ¿Cuál es la unidad fundamental de la carga eléctrica? ¿Sí se acuerdan? Unidad fundamental de la carga eléctrica. Es el coulomb. Pero acá, cuando estamos hablando de baterías, es más práctico hablar de amperios hora. Quiere decir que la batería puede entregar 250 amperios en una hora. A eso se refiere, que es algo un poco más intuitivo. Pero estamos hablando de carga, carga eléctrica. Listo, entonces acá esta sumatoria sencilla, sumamos las tensiones y dejamos la misma capacidad de carga. Entonces la conexión de las baterías en serie es importante pues saberla hacer, como la estamos viendo acá, va positivo con negativo. Al final debemos tener un positivo y un negativo, la sumatoria acá en serie. Acá lo que les decía se mantiene igual, la capacidad en amperios hora. Vemos acá dos ejemplos muy sencillos, dos baterías de 12 voltios conectadas en serie, cada una de 100 amperios hora, nos va a dar 24 voltios a 100 amperios hora. Cuatro baterías de 12 voltios de 150 amperios hora, nos va a dar 48 voltios a 150 amperios hora. ¿Cuáles son las ventajas de conectar un sistema en serie? Que podemos jugar con la tensión, aumentarla, 24, 36, 48. Eh, Vamos a tener menos pérdidas comparada con una conexión en paralelo y el tema de la escalabilidad se puede escalar. Las desventajas, la dependencia total, el desequilibrio, entonces lo que nos estaba comentando ahorita el compañero, las baterías deben ser del mismo tipo, tienen que tener el mismo estado, la misma capacidad para que se descarguen parejo. Siempre hay que tener un monitoreo de cada batería para evitar que alguna de ellas se dañe y dañe a las otras. Entonces esto más que desventajas es como algo que hay que tener en cuenta. Las baterías en paralelo, pues las conectamos como estamos viendo acá en la imagen, positivo con positivo, negativo con negativo. Entonces consiste en unir los positivos con los negativos. Miramos acá las características simples y vemos cómo se suma. Entonces, en un ejemplo fácil de dos baterías de 12 voltios de 100 amperios hora, dejamos la tensión estable y lo que sumamos es la carga. Pasamos de 100 amperios hora a 200 amperios hora. Cuatro baterías de 12 voltios nos van a dar la misma tensión y sumamos la carga. Ya no vamos a tener 150 sino 600 amperios hora. Eh, Esta configuración pues es la menos común por el tema del desequilibrio. Casi es bastante crítico el tema de- del calentamiento si las baterías no están con la misma carga, no tienen la misma longevidad, no son de la misma marca. Entonces acá sí vamos a tener más problemas que conectándolas en serie. Entonces es más común ver un banco de baterías conectadas en serie que en paralelo. Vemos entonces acá el ejemplo de cómo se conecta.
Entonces tenemos acá estas dos conectadas en serie, tendríamos 24 voltios y mantendríamos la misma carga. Y acá tendríamos también 24 voltios manteniendo la misma carga. Cuando la sumamos en paralelo, sumamos las dos tensiones que nos darían, perdón, la tensión la mantenemos la misma que es 24 voltios y ahora sí sumamos la carga que sería 200 por este lado y 200 por este lado, nos daría 400 amperios hora, que sería una conexión mixta. Entonces acá en esta imagen vemos el resumen total de esos dos conceptos de sumatoria de tensión y sumatoria de carga. No sé si tengamos ahí alguna inquietud. Creo que es bastante sencillo si tenemos bien claro el concepto de serie, el concepto de paralelo y de conexión mixta. Fíjese que hicimos lo mismo con los paneles ayer, entonces funciona de la misma forma. Acá nos muestran algunas ventajas de esta conexión mixta. Nos dice que podemos jugar precisamente con esa tensión, haciendo sumatorias para encontrar la que nosotros necesitemos. Eh, Habla también de la flexibilidad en diseño de sistemas solares, UPS, vehículos eléctricos. Hay que tener unas precauciones. Las baterías deben ser del mismo tipo, de la misma tensión, de la misma capacidad. Recomendable que sean nuevas o con el mismo nivel de desgaste. Se debe balancear la carga y descarga para evitar que un grupo trabaje más que otro. Eso es bastante crítico en un sistema donde usted pone a unas baterías a trabajar más que otras. Ahí se va a dañar y vamos a cortar la vida útil de ese banco. Em, Listo, antes de entrar acá al tema de inversores, vamos a mirar los datasheets que le había comentado para redondear ya estas ideas. Listo, me confirman si estamos viendo ahí la pantalla. Listo, gracias. Eh, entonces, la clase de ayer habíamos visto el datasheet de diferentes paneles. Volvemos a esto porque vamos ahora a unir estas ideas con el regulador y con la batería. Entonces, miremos acá eh, los datos del regulador. Listo, entonces tenemos acá un regulador de 150 voltios y de 35 amperios. Entonces fíjese que acá tiene dos entradas, una para el sistema fotovoltaico y otra que va a ir hacia la batería. Eh, este es de la marca Victron Energy, que pues es una marca muy reconocida. ¿Qué más podemos ver acá? La tecnología, es MPPT, lo que estábamos hablando. Entonces acá nos explican este algoritmo, cómo funciona. Vemos la curva de tensión corriente, que es la del panel, y la curva de potencia. Entonces, si nosotros miramos acá esta tabla, esto nos va a servir para hacer el cálculo del regulador y mirar si nos sirve para el sistema de paneles que nosotros tengamos. Entonces, vamos a imaginar que tenemos tres paneles de estos. Entonces, acá hay de diferentes potencias que van desde 390 a 410, que están especificadas acá en esta tabla. Vamos a tomar un valor acá intermedio de 400 para efectos de fácil entendimiento y fácil cálculo. Entonces, si tenemos tres paneles de 400 vatios, ¿cuánta potencia tenemos? ¿Cuánta potencia fotovoltaica?
1200, ¿sí? ¿Estamos bien? 1200 vatios. 1200 vatios. 1200. Entonces tenemos que mirar si este regulador está diseñado para aceptar esos 1200 vatios. Entonces, donde miramos esa especificación, la miramos acá. Entonces, si conectamos el regulador y los tres paneles a una sola batería de 12 voltios o a un sistema de 12 voltios, vamos a tener una potencia de 500 vatios. Es decir, no nos sirve. No nos sirve tampoco de 24 voltios, porque la potencia está acá muy justa. Tenemos calculado de 1200 y acá nos está dando 1000. De 36 voltios sería de 1500 vatios, ¿sí? Esta sería como lo óptimo, o de 400 o de 48 voltios a 2000 vatios. Porque fíjese que la corriente nominal es de 35 amperios. Ahí estamos bien, porque ¿cuál es nuestra corriente nominal? La corriente que viene del sistema fotovoltaico, que es cuál de estas que estamos viendo ahí. ¿Con cuál corriente vamos a hacer el...? Sí, tiene que ser mayor, tiene que estar sobredimensionado el sistema. 96. Esta corriente la corriente de cortocircuito que habíamos estudiado. Entonces estamos acá en el de 400, la corriente de cortocircuito es de 10,36 amperios. O sea, estamos sobrados porque como los vamos a conectar en serie, estamos bien, ¿sí? Si ya los conectamos en paralelo, estaríamos más justos porque estaríamos alrededor de 30 punto algo. También serviría tanto para conectarlos en serie como en paralelo. Estamos en esta corriente nominal de 35 amperios, estamos bien. Entonces usted ya toma la decisión si los conecta en serie o los conecta en paralelo. El regulador le va a servir. Entonces tiene que tener en cuenta cómo va a conectar los paneles y también cómo va a conectar las baterías. Entonces acá llegamos a la conclusión de que vamos a conectar el sistema a 36 voltios, es decir, ¿qué baterías vamos a utilizar? La normal sería esta de gel que viene de 12 voltios a 100 amperios hora. Entonces las conectamos en serie, tendríamos los 36 voltios eh, con la carga constante de 100 amperios hora. Hay que tener algo en cuenta acá del datasheet del regulador que nos dice que hay algo especial para esos 36 voltios, vean. Entonces se necesita una herramienta de software, o sea, se necesita programar el controlador para que funcione a 36 voltios, porque lo común es más utilizar 12, 24 o 48 voltios. No se utiliza tanto esta configuración de 36 voltios. Nos habla acá de la tensión máxima de circuito abierto. Tensión máxima de circuito abierto va a ser 150 voltios. Entonces volvemos acá al monocristalino. ¿Cuál es esa tensión acá de circuito abierto? Del panel de 400 vatios. Entonces acá dice, ve, tensión de circuito abierto es de 49,8. 50 prácticamente. 50 por 3, 150. Es decir que está apenas. De acá nos dice que es de 150 voltios máximo en las condiciones más frías, 145 voltios en arranque y funcionando al máximo. O sea, estaría bastante justo. Como estos datos son de circuito abierto, usted tendría también la potestad, el criterio de decir, sí, lo conecto a esto y me aseguro de que el sistema nunca esté sin carga. Podría ser un criterio que usted como diseñador podría tener. O más bien se va al, a la parte inferior, a un panel de menos potencia, o elige un controlador de más potencia.
Digamos, acá le da esa flexibilidad. Miremos acá, por ejemplo, el datasheet de un bifacial. Vea que el bifacial estaría un poco superior en esa tensión de circuito abierto. Vea, acá ya está en 52, 53, solo por una cara o por ambas caras ya estaría acá también en estos valores, 53, 53. Entonces 53 por 3 ya nos va a dar casi 160. Entonces ya este regulador estaría demasiado justo. Ya tocaría ir al superior a mirar uno de mayor potencia. Entonces, de esta manera es que usted concatena todo el sistema, mira que cuál es el inversor que va, perdón, el regulador que va a utilizar, cómo va a conectar las baterías, si las va a conectar en serie, si las va a conectar en paralelo y también cómo va a conectar los paneles. Entonces, esa es la idea del curso, que aprendamos a leer más o menos esto. Obviamente usted se mete ahí en internet y quiere comprar un sistema y ya hay fabricantes que le venden el combo completo, donde eso ya está calculado, pero pues igual ellos sí tienen ese criterio de hacer esos diseños, pero nosotros también deberíamos estar en esa capacidad. Vamos a mirar acá otro ejemplo de otro regulador, sí. Este es un regulador que ya no es de tecnología MPPT, sino de tecnología PWM. También acá pues tiene sus características, vamos a mirarlas acá en esta parte. También ofrecen diferentes modelos a diferentes tensiones. Acá lo más común de 12, 24 voltios y 48. Fíjese que acá no ponen 36 voltios. También cada uno de ellos va a tener acá una corriente de descarga nominal. Nos habla también de la carga de absorción, de la carga de ecualización, de lo que vimos ahí anteriormente, que son estas cuatro etapas: absorción, flotación y ecualización, carga, absorción, flotación e ecualización, y cómo son esos niveles de tensión. Entonces fíjese que es lo mismo que estábamos viendo ahí anteriormente. Volviendo acá a las baterías, también nos va a dar una información importante, que es el tema del tiempo, de la capacidad de la batería. ¿Ve? Esto es importante. Acá nos dan, bueno, el modelo, las dimensiones, el peso, pero esta parte de la capacidad también usted la tiene que tener en cuenta si usted va a hacer un diseño, por ejemplo, industrial, donde necesite entregar cierta cantidad de energía en determinado tiempo. Cuando hablamos de energía por tiempo, estamos hablando de potencia. Entonces acá vemos que la batería tiene una capacidad nominal de 100 amperios hora. Pero en una hora solamente es capaz de entregar un 67% de esa energía. 67,6%. Hay unas que sí alcanzan un nivel superior, que son eh, diseñadas precisamente para eso. Es como cuando nosotros ponemos a cargar el celular, hay unos celulares que son de carga rápida, hay unos cargadores que son de carga rápida y hay otros que son de carga lenta. Hay unos celulares que eh, se pueden programar para que esa carga sea lenta, porque esa carga lenta va a evitar que la batería se estrese y no se dañe no se caliente y no se dañe tan rápido. Lo mismo pasa acá. Entre más rápido usted descargue esa energía, más se va a estresar la batería. Entonces acá dice, en una hora 67%, en 3 horas 71%, en 5 horas 75,5%, en 10 horas 91% de la energía, de la carga total
de la batería. Entonces hay que tener en cuenta si usted necesita que su sistema entregue esa energía en determinado tiempo. Se ve en algunos casos, en muchos casos industriales, que han calculado todo el sistema y van y conectan la máquina y resulta que no funcionó porque no tuvieron en cuenta este parámetro. Se ha visto recurrentemente. Entonces es ahí, algo que es importante que tengamos en cuenta. Vamos a mirar acá otro datasheet, por ejemplo esta de Victor Energy, y también trae esta tabla para diferentes modelos. Entonces modelos AGM, modelos de gel, modelos de gel de larga vida. Fíjese que acá los valores van cambiando dependiendo del tipo de tecnología. Entonces acá están muy parecidos, vean, en una hora está entregando un 65% de la energía. Acá la de gel un 61%, la de larga vida 63%. Esta entrega el 100% en 20 horas. Acá esta es capaz de entregar el 112% en 20 horas ya en condiciones pues extremas, en condiciones ideales. ¿Listo? Acá nos muestran lo que les estaba diciendo del tema de la temperatura. Acá el régimen de carga entre etapas. La parte de la carga, la parte de la absorción, de la flotación. Entonces la idea es que revisemos toda esta información con calma y tratemos pues de estudiarla. Eso es un trabajo que pues ya tenemos que hacer cada uno allá en su casa. Listo, entonces hoy vimos el tema del regulador, el tema de las baterías, cómo lo unimos con el panel. Ya nos faltaría mirar la parte de los inversores. Entonces vamos a mirar acá algo de esa teoría de cómo funciona el inversor y ya la próxima clase miramos las fichas técnicas del inversor. Listo, antes de cambiar acá la presentación, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda. Profe, la calculada del tiempo de las baterías, así como, o sea, lo que está explicando ahorita no capté bien como la cuestión ahí. Em, Esta parte del... Listo, entonces acá, si nosotros necesitamos entregar cierta cantidad de carga en determinado tiempo, si usted quiere entregar 100 amperios hora, en una hora la batería no va a ser capaz. Si usted tiene una máquina, un motor, algo que necesite esa energía para funcionar, no va a ser capaz, vea. Así la tenga la energía, no es capaz. Es como cuando, por eso les ponía el ejemplo del celular. Usted conecta el celular, claro, la red es capaz de entregar lo que sea, pero ¿cuánto se va a demorar cargando? Se demora 3 horas, 2 horas, 45 minutos, dependiendo si es de carga rápida o de carga lenta. Lo mismo pasa acá con la batería. Entonces, ese es un factor que usted tiene que tener en cuenta, porque si usted va a poner allá a conectar un motor y usted necesita que eso arranque a cierta velocidad, usted cuenta con la carga disponible, pero no cuentas con la velocidad con la que se va a descargar, que es la capacidad, o sea, la potencia con la que va a entregar esa energía, la velocidad con la que la entrega. A eso me refiero. ¿Sí? Más o menos. Sí, señor, ya entendí. Listo. Eh, Voy a cambiar acá nuevamente a la presentación para mirar la última parte del inversor.
Y la otra clase ya miramos bien esos datasheets del inversor. Entonces el inversor hay de diferentes gamas también. Acá tenemos Huawei, también tenemos estos Victron. Hay de diferentes marcas, de diferentes capacidades, de diferentes tecnologías. Existen monofásicos, existen trifásicos, son los más comunes. Hay unos que están conectados a la red, hay otros que no. Entonces vamos a mirar todo esto. Entonces tenemos acá el sistema generador, tenemos el regulador, tenemos el acumulador, que son las baterías. Tenemos acá el inversor. Entonces, él lo que hace es, como su palabra lo indica, transformar esta energía que viene en corriente continua y pasarla a corriente alterna. Entonces, hay de diferentes tipos, que son los off-grid, que son los que están totalmente aislados de la red. Hay algunos que, aún estando conectados a la red, se consideran como off-grid porque solamente están conectados a la red como una referencia de tensión y de frecuencia, pero no están ni inyectando ni tampoco recibiendo energía. Solamente toman esa referencia de la red para estar sincronizado con el demás sistema, con el resto del sistema. Bueno, veamos acá el on-grid. Entonces el on-grid está conectado acá a la red, por eso se llama on-grid porque es con conexión a la red. Viene acá la parte fotovoltaica, está sincronizado en frecuencia. Sabemos que acá la frecuencia es de 60 Hz, entonces no pueden acá haber eh, ninguna diferencia de potencial. Siempre tiene que estar sincronizado la parte del fotovoltaica con la parte de la red. Acá viene el tablero principal, donde van a ir todas las protecciones que hemos hablado, los descargadores, los fusibles, los diodos de protección, todos esos elementos van acá en esta caja. Algunos también los ponen acá detrás de los paneles, ya va dependiendo de la disponibilidad del espacio que nosotros tengamos. Como les decía, existen de diferentes tipos, monofásicos, trifásicos. Entonces acá nos explican cómo funcionan. Nos hablan acá de la inyección a la red en dado caso que nosotros acá tengamos exceso de producción de energía. Entonces llega acá, consumimos y en algún momento de pronto está sobredimensionado acá, entonces esa energía se va para la red, que tiene pues sus implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista normativo. A veces es mejor no inyectar porque puede salir más costoso, porque acá pues la empresa le va a exigir que esta energía sea de buena calidad y usted, para garantizar que esto sea de buena calidad, tiene que invertir acá en unos equipos para, para poder hacer ese trato, esa negociación. Entonces, esto más que todo lo hacen las empresas que sí de verdad tienen exceso de energía. Por ejemplo, acá en Colombia los que trabajan con el tema de la caña y con el tema de la biomasa sí tienen ese tipo de negociación. Sí, Joan. Inge, con una pregunta con respecto a eso. Señor. Eh, Según la normativa de la CREG y según lo que usted dice, no es recomendable inyectar entonces energía, por ejemplo, en un pueblo pequeño, digamos, yo estoy por acá en Nariño, unas 2 horas de Pasto, y la energía pues es de por allá una hidráulica, entonces en ese aspecto, ¿es recomendable o no como inyectar a la red con el sistema fotovoltaico? Sí, claro, ¿O es mejor hacer el dimensionamiento y que suple solamente las necesidades que uno tiene de potencia? sí, va a depender del contexto. Los que inyectan son casi siempre las fábricas. Usted como, digamos, ciudadano común y corriente que quiera poner su sistema fotovoltaico en su casa, usted nunca va a hacer este dimensionamiento
con el ánimo de vender energía. Porque primero no le van a comprar al mismo precio de bolsa. Si digamos el precio acá que le está cobrando el operador de red es de 700 pesos el vatio hora, ellos no se lo van a comprar a ese precio, sino se lo compran por allá a 400 o a 300. Entonces no es negocio. ¿Para quién sí es negocio? Para el que tenga acá una fábrica y diga, no, yo sí tengo ahí el presupuesto, yo sí tengo para poner esos paneles, si me sobra la energía, la vendo, no importa el precio, porque ya hice sumas y restas y ya eh, voy a tener un beneficio económico también. eh, Está relacionado con el tema de los subsidios. Entonces ya es normativa de la CREC, de la UME, todo esto ya nos toca ir a mirarlo más al detalle. Ahorita estamos mirando solo la parte técnica. Listo. Y también tiene que ser certificado por RETIER para entregar energía, así por lo que he visto en las otras empresas por acá en Montería. No le entendí, José Armando, disculpe. Que también para entregar energía a la red así tiene que ser certificado por RETIER. Es lo que he visto que hacen las empresas que están prestando ese servicio de instalación de paneles acá en Montería. Sí, señor, claro, todo eso tiene que ir bajo la normativa. Por eso Sí, les igual decía forma. que usted tiene que garantizar la calidad de la energía, porque si usted está entregando una energía, entre comillas, sucia, entonces está contaminando la red y el operador de red no le va a gustar y no le va a servir ese negocio. Igual se supone que uno cuando va a instalar un sistema fotovoltaico en el hogar hay que sacar un permiso con la comercializadora de energía. Y eso pues también lo estipula lo de la CREC. Pues esto es lo que sé, la verdad, pero hasta el año pasado, porque según como usted también dice, pues la CREC también tuvo una actualización del 2024, si no estoy mal. Sí, señor. Ya después miramos esa parte. Estamos acá. Eso hay harto de que hablar ahí con el tema de los subsidios y eso. Bueno, volvamos a esta parte para terminar, no quedar acá colgados. Acá nos hablan, bueno, de las ventajas económicas, de la eficiencia energética. eh, Tiene una vida de entre 10 y 15 años también. Las desventajas con el tema de los apagones, las aplicaciones típicas, viviendas en zonas urbanas, empresas industriales, grandes plantas solares, edificios de autoconsumo. Después vamos a mirar toda esa parte de las smart grids. El inversor híbrido, donde está conectado acá a la red, está conectado acá a las cargas, está conectado acá al sistema fotovoltaico. Tiene que también tener en cuenta que el controlador y el medidor tiene que ser bidireccional. Entonces acá nos indican cómo es ese funcionamiento. Entonces reciben energía de los paneles, pueden alimentar directamente las cargas. Si sobra energía, carga las baterías y o inyectan a la red. En caso de corte de red, cambian a modo autónomo. También pueden cargarse desde la red o generar un generador externo como un grupo electrógeno o otro tipo de energías no renovables. Em, Acá nos hablan, bueno, de la autonomía que hemos hablado, el autoconsumo, almacenamiento en baterías, inyección a la red. Esto lo vamos a aterrizar mejor cuando veamos esos diferentes tipos de conexiones. Acá importante también el tema de la calidad de la energía, lo que les estaba hablando. Entonces la mayoría de los inversores lo que hacen es esto, acoplarse a la red a las diferentes tensiones que usted necesite, 120 voltios, 230, 400 voltios, tensiones monofásicas o trifásicas, siempre se va a acoplar el inversor a esa red. Entonces, hay unos que tienen esa onda que es modificada, ya no es totalmente sinusoidal, sino es de este tipo, que tiene eh,
un componente cuadrado, una onda ahí que ya no es totalmente sinusoidal. Eso es utilizado en cargas donde no requieren tanta calidad de energía. Digamos, una resistencia, el tema de la iluminación, se pueden utilizar ese tipo de inversores que están desapareciendo porque ya no es tan eh, eficiente para el sistema eléctrico. Lo mismo acá, esto ya de onda cuadrada, esto prácticamente ya está obsoleto porque se requiere desde una buena calidad de energía. Este de onda cuadrada, lo que les estaba diciendo, se utiliza más para resistencias puras, bombillas incandescentes, que esta tecnología pues ya también está mandada a recoger, está obsoleto. Sería más por el tema del calentamiento, pero igual no. Tocaría ir a mirar el precio de un inversor de onda cuadrada comparado con uno de onda sinusoidal. No, no creo que sea recomendable poner ese tipo de inversores. Acá hay otra tecnología que es de microinversores. Entonces acá no solamente vamos a tener uno para todo el conjunto de paneles, sino vamos a tener un inversor para cada uno de los paneles. Esto pues va a tener su eh, ventaja, que si alguno de los paneles falla, pues esto está totalmente independiente por el tema de las sombras que habíamos hablado. Pero fíjese que acá le toca tener una inversión mayor porque estos cuatro pueden ser más costosos que uno solo. Entonces, en algunas plantas, en algunas instalaciones sí se utiliza, pero no tanto panel microinversor, sino digamos un microinversor para, digamos, estos cuatro paneles donde ya usted tiene strings, digamos, de 8 o de 12. Entonces le ponen acá un microinversor para estos cuatro, otro para los otros cuatro, y así sucesivamente. Ya es un poco más viable económicamente. Listo, entonces la próxima clase miramos el datasheet de los inversores, terminamos de mirar eh, la parte de on-grid, off-grid, híbrido, ya con más calma, para hacer el análisis ya de un sistema, mirar ya los cuatro elementos, los paneles, el controlador, las baterías y el inversor. Entonces, porfa, miren los datasheets, busquen en internet esta información, que hay mucha. Se busca ahí cualquier controlador y ahí inmediatamente le sale el datasheet para que lo revisen, ¿listo? Ahí les compartí nuevamente el link de la asistencia. Gracias nuevamente por la participación. Nos vemos el día lunes, entonces les queda viernes, sábado, domingo, para que revisen los datasheets de los paneles, de los controladores, de las baterías y terminen de hacer el ejercicio de Excel, los que no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, Ok, profe. listo, Muchísimas entonces gracias. que les rinda con Listo, esas profe. tareas. Profe, gracias, buenas Traten noches. de hacerlas para que nos rinda el lunes y para que entendamos mejor las ideas que vamos a hablar el lunes. Buenas noches. Listo, gracias a ustedes. Feliz descanso. Gracias. Listo, María, que estés bien. Profe, antes de irme quisiera hacerle una pregunta. De casualidad Gracias. Señor, vamos a ver lo de los medidores bidireccionales sí, también o vamos a hablar de eso. intermitentes. Ujú. Sí, Listo, gracias. sí, vamos a hablar de eso. Bueno, hasta luego, Todavía nos gracias. quedan 5 clases. Todavía tenemos harto material de qué hablar. Listo, Inge. Gracias. Listo, hablamos entonces. Feliz descanso.